Al senador Francisco Ramírez Acuña, integrante de la bancada del PAN en el Senado de la República. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, qué gusto estar con ustedes, un placer. Senador, hoy 5 de febrero se conmemora el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana. Te pregunto, con tantos cambios y enmiendas realizados, sobre todo en los últimos años, ¿hay algo que celebrar o mucho que lamentar? Pues yo creo que esto nos debe dar la oportunidad de mucho que reflexionar. Yo creo que tantos cambios, tanto en los últimos 7 años, ya casi 8, nos tiene que hacer reflexionar, ¿verdad? Todo lo que se ha aprobado con esa mayoría ficticia que el actual gobierno, el actual régimen de Morena, lo ha hecho para poder pisotear la Constitución, poder derrocar, porque no se puede llamar de otra manera, grandes instituciones que habíamos venido creando todas y todos los mexicanos en los últimos 40 años. Así que yo creo que hoy, más que celebrar, es, por un lado, recordar que tuvimos a partir del 17 una constitución que nos vino dando una gran fortaleza, una columna vertebral jurídica para que las y los mexicanos fuéramos construyendo, reconstruyendo, modificando, avanzando en beneficio de nuestras comunidades. Pero en los últimos 8 años, déjame hablar ya de 8 años, esto ha venido a modificarse y es lo que tenemos que reflexionar. En los últimos, del 2024 a la fecha, van 22 reformas constitucionales que han venido, desde mi punto de vista, a perjudicar la gran mayoría lo que son las instituciones y nuestra Constitución. Por supuesto, hay algunas reformas en donde se han reconocido derechos, lo cual lo hemos nosotros aprobado de manera seria, responsable, para que las personas adultas mayores puedan tener sus ingresos, para que aquellas personas que requieren de veras, que tienen necesidad de recibir algún apoyo, lo reciban, pero también hemos señalado que tenemos que pedirle la cultura del esfuerzo a jóvenes y que tenemos que darles la oportunidad de que vayan demostrándose en la vida de lo que están hechos, de cómo se han venido preparando y cómo los hemos venido apoyando desde diversas instituciones, las y los mexicanos. Yo creo que ya va a ser momento en que vayamos pidiendo cuentas. ¿Qué ha pasado con todos esos recursos que se han dado? De veras tenemos ya tantos lugares reforestados. ¿En dónde están? ¿Cómo se han venido desarrollando? En fin, yo creo que todo esto, con estas reformas constitucionales, pues nos dan mucho de qué pensar, de qué considerar. Pero sobre todo tenemos que estas reformas tienen su origen en 3 hechos en los últimos 8 años. Primero, la ilegítima mayoría calificada que se dio el grupo gobernante, el grupo de Morena, en forma arbitraria, tramposa e inconstitucional. Ellos no obtuvieron esta gran mayoría en las urnas, se la dieron en la mesa. Y obvio, como tenían, sí, reconocemos que tuvieron una mayoría, pero no en estas cantidades. La número 2, el empeño que esta mayoría tiene de aprobar cambios para destruir lo que las instituciones habíamos venido creando desde antes, propias de un régimen democrático. Este régimen está en contra de toda la estructura democrática y lo hemos venido viendo con claridad, y la división de poderes, y ellos sí buscan acumular en el Ejecutivo un cúmulo de responsabilidades, de poder, de atribuciones, de recursos, sin precedentes en la historia de México, algo que habíamos venido cambiando y que habíamos venido quitándole al gran poder soberano del presidencialismo para que estuviera en manos repartidas de la comunidad a través de las decisiones democráticas. Y número 3,
la obsesión de este régimen por establecer mecanismos de control a los ciudadanos y sus organizaciones para invadir su privacidad, así como el criterio del intervencionismo del Estado para limitar y amenazar el desarrollo de las actividades productivas y políticas de todas las personas. Esto lo hemos señalado en la tribuna. Hay una gran intromisión del actual gobierno en la vida privada de las y los ciudadanos. Quiere, a como dé lugar, manejar a su arbitrio las decisiones individuales y privadas. Se ponen constantemente a querer intervenir en qué haces, cómo te manejas, qué piensas, y eso yo creo que no lo tenemos que permitir. Y además, esa Constitución del 17, que hoy es la que se celebra, pues precisamente daba libertades, daba ejercicios a través de las instituciones para que pudiéramos las y los mexicanos ir tomando las mejores de las decisiones. Senador Francisco Ramírez Acuña, entre las modificaciones hechas a la Constitución en tiempos recientes, ¿cuáles consideras que son las más graves, las más lamentables? Mira, yo te diría, Guillermo, y les diría a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, que todas estas reformas se tienen que ver desde diversos ángulos. Por ejemplo, yo te diría que aquellas que están destinadas y que han sido destinadas a la destrucción de las instituciones democráticas con estas reformas es, número uno, la reforma que se hizo al Poder Judicial, el poder quitar autonomía al Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y hacer lo que dependa de él. Eso ha sido una de las situaciones más graves en las que hemos caído. ¿Por qué? Pues porque el soporte y el ejercicio democrático precisamente se basa en los tres pivotes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ok, el Poder Legislativo de una u otra forma sí lo da el voto, lo da la ciudadanía y se los dio, lo reconocemos, pero no en las dimensiones que ellos lo tienen. Pero lo grave fue el que, como el Poder Judicial no estaba tomando las decisiones como ellos querían, no eran acordes a sus planes y a sus planteamientos, entonces, ¿qué fueron? Pues a destruir el Poder Judicial y caer en la gran farsa de la elección del Poder Judicial, en donde, como vimos, fue a través de los acordeones como hicieron esa definitiva selección. Ya los habían preseleccionado y ya los acabaron de seleccionar con esos acordeones. Obviamente, con esto destruyeron una gran fortaleza del Poder Judicial, que era la carrera judicial, la capacitación permanente de la gente que trabaja desde que sale de las facultades en el Poder Judicial para irse preparando, para ir tomando toda la experiencia y llegar a ser jueces, magistrados y ministros. Hoy lo han destruido. Otra reforma también muy grave fue la reforma sobre la supremacía constitucional, o el que no tenemos derecho las y los mexicanos para impugnar las reformas a la Constitución que aprueba el Congreso. Eso lo habíamos podido rescatar ya las y los mexicanos hace algunos años, donde todos estuvimos de acuerdo en aprobar, incluso también los partidos de izquierda, en que pudiera precisamente impugnarse reformas que se hacían desde el Congreso de la Unión para poder tener las y los mexicanos el derecho de defensa sobre aquello que pudiera ser verdaderamente complicado. Otro de los temas es precisamente la reforma sobre simplificación orgánica, que destruyó a los principales organismos públicos autónomos. Con esfuerzos, los mexicanos fuimos avanzando, y para poderle tener control al Poder Ejecutivo, precisamente creamos esos organismos públicos autónomos para poder, en unos y en otros lados, el poder defendernos frente al crecimiento desmedido del poder desde el ejercicio de la presidencialista. Hoy ya no existe porque el actual gobierno acabó con todos los organismos autónomos.
y acabó, te puedo decir que hay organismos autónomos que eran fundamentales para poder seguir adelante nuestra vida institucional, constitucional, como era el INAI, el COFESE, el IFT, etcétera, etcétera. Junto con esto también tenemos las reformas para militarizar totalmente a la Guardia Nacional, además con engaños. Recuerden y recordemos que precisamente la iniciativa de ley que manda el entonces presidente López Obrador como presidente al Senado de la República, se establecía que la Guardia Nacional en su creación iba a ser de carácter civil, pero obvio, pues un presidente que quería y que quiere por todos lados mantener ese posicionamiento y tener el gran poder que ya tienen él y su actual presidenta de la República, pues engañaron y solamente fue para sacar el voto unánime y poder crear la Guardia Nacional. Hoy tenemos una Guardia Nacional militarizada que depende de la Defensa Nacional y que obviamente, aunque esté colaborando con la Secretaría de Seguridad, pues son los militares que no están preparados para la seguridad ordinaria civil, pues cometen tantas arbitrariedades como los vemos en todos los días. Otro tema, otra reforma fundamental en ese sentido fue la reforma en materia de ratificación y mandos superiores de la Guardia Nacional, que viene precisamente solamente a darle ese gran poder al tema militar y reformar y tener la militarización en todos sus esfuerzos. La reforma en materia de seguridad pública para integrar las tareas de investigación de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General. Esto, obviamente, tenemos que verlas y nos ofrecieron que nos iban a dar resultados para tener una mejor seguridad pública en el país. Y puedo decirte, Guillermo, con toda certeza, que no tenemos una mejor seguridad. Lo que nos han venido informando de disminución de los delitos, esto no nos han dado la explicación correcta de las desapariciones que siguen incrementándose. La Presidencia de la República tiene un año prometiéndonos que nos va a informar sobre las desapariciones y por qué se han incrementado, y no ha hecho nada. No nos han presentado datos. Y como esto tenemos este tipo de reformas que han sido las que han venido destruyendo las instituciones democráticas. Obviamente, junto con eso, pues tenemos las que han instrumentado para el control ciudadano, como es la reforma en materia de simplificación administrativa y digitalización. Nosotros la hemos llamado la ley espía, porque es la que te va a estar controlando, porque vas a tener que dar todos tus datos y entregárselos a quien menos estás tú esperando que suceda. Así que como esto tenemos una serie de reformas que han sido muy dañinas para el desarrollo institucional y democrático de México, Guillermo. Con esto nos quedamos. Senador Francisco Ramírez Acuña, integrante de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día y vamos de